Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy me gustaría hablaros sobre dinero. Os contaré cuánto me cuesta a mí vivir viajando. Como siempre, recordaros cuál es mi caso. Yo viajo solo y paso muchísimo tiempo en la naturaleza. También voy a ciudades, pero muchísimo menos. El primer dato importante: ¿cuántos kilómetros hago cada mes? Hago una media de unos 1.600 kilómetros al mes. Por supuesto, si hiciese más kilómetros, la media de gastos seguramente subiría bastante. Primero porque mi gasto mayor es la gasolina y luego también pues porque las reparaciones seguramente irían incrementando. Como os decía, esta media ahora se sitúa en unos 1.600 kilómetros cada mes, pero en realidad hace un año, cuando empecé a viajar, hacía unos 2.000 kilómetros. Cada vez me doy cuenta que hago menos kilómetros. Esto sobre todo es porque, aunque no os lo creáis, a la larga, viajar y conocer sitios nuevos cansa. Y seguramente disfrutamos mucho más de estar en un sitio muy chulo más tiempo que no verlo a todo correr e irnos a por el siguiente. Por ejemplo, a principios de año estuve en el Algarve. Estuve unos 2 meses allí, donde creo que apenas hice 800 kilómetros en esos 2 meses. Eso hizo bajar muchísimo esta media de kilómetros. Y bueno, una gran ayuda también para poder estar bastante tiempo en un mismo sitio es la placa solar que instalé en Navidades. Esto me permite recargar mis baterías sin tener que ir conduciendo la furgoneta. Porque recuerdo, sobre todo cuando estaba por la zona de Gales, que me encantaba y pasé mucho tiempo allí sobre todo conducía porque tenía que cargar las baterías para poder cargar el ordenador, para poder tener el frigorífico funcionando, para tener las luces. Por aquel entonces no tenía placa solar. Bueno, aunque tampoco hubiese sido gran ayuda en Gales, la verdad. Entonces os voy a hablar sobre cuánto gasto en cada apartado. El gasto, vamos a ir por orden de mayor a menor. El gasto mayor es la gasolina. Aquí he metido la gasolina y el aceite. En total, 204 euros de media al mes. Comida, 155 euros. Reparaciones, 74 euros. Varios, 48 euros. Móvil, 28 euros al mes. Seguro, 16 euros al mes. Gas para cocinar, 13 euros al mes. Lavandería, 7 euros al mes. Todo esto hace un total de 550 euros aproximadamente. Eso es lo que gasto mes a mes, teniendo lo que para mí es una vida muy, muy cómoda. Entonces vamos a ir ahora por cada apartado. Como os decía, la gasolina es el gasto más importante. Poco más de 200 euros al mes. La gasolina y el aceite. Aunque en realidad, si lo piensas, tampoco es tantísimo dinero, porque una persona que haga 50 kilómetros al día con su coche, pues porque trabaja lejos y demás, gastará lo mismo. Luego también este gasto depende un poco de por dónde viajes, ¿no? Si viajas en furgoneta, ya que no tiene nada que ver pues el precio de la gasolina, en Marruecos con el precio de la gasolina en Noruega. Pero bueno, para que os hagáis una idea, yo no he ido por países con gasolinas excesivamente baratas. Es más, lo que he aprendido muchísimo es lo barata que es la gasolina en España. Para que os hagáis una idea, ahora en Suiza he estado pagando en ningún momento menos de 1,55 € por litro de gasoil. También lo que suelo hacer mucho es pues aprovechar justo antes de entrar en Suiza y en el depósito, y también salir de Suiza con el depósito prácticamente vacío. Eso suele ser bastante común en mí. Luego, una cosa que me gusta mucho es utilizar una aplicación para encontrar las gasolineras más baratas. Yo estoy seguro de que en este último año habré ahorrado, no sé, pero bueno, más de 100 euros seguro solo usando esa aplicación. Para que os hagáis una idea, es muy fácil encontrar 2 gasolineras donde el precio, la diferencia sea unos 10 céntimos por litro. Claro, esto hace que en un depósito como el mío, pues echar en una gasolinera o en otra, la diferencia puede ser de 6 euros. Y yo, pues que estoy repostando bastante a menudo, pues sí, a la larga se nota mucho.
Luego también es importante qué vehículo tienes, ¿no? Mi furgoneta es una Volkswagen T4 del año 94 que tiene un consumo aproximado entre 9 y 8 litros cada 100 kilómetros. Como decía, también he metido el consumo de aceite, que bueno, pues mi vieja furgoneta hace un consumo bastante alto. El siguiente apartado es la comida. La comida solo he metido las compras del supermercado, que son unos 155 euros al mes. Esta cantidad la verdad es que aproximadamente es lo mismo que podía gastar cuando vivía en una casa. Pues sí, esto es lo que gasto. La verdad es que no compro comida precocinada ni pizzas congeladas, bueno, nada congelado, sobre todo porque no tengo congelador. Entonces intento comprar toda la comida fresca y bueno, la verdad es que intento comer bastante sano. Cocino un montón, ya que prácticamente no como fuera, entonces todo este presupuesto es para las 3 comidas del día. Una de las cosas buenas que tiene este estilo de vida es que no voy con prisa. Y bueno, tengo muchísimo tiempo para poder cocinar, para hacer platos pues más elaborados, ¿no? Buscar recetas nuevas, vamos, sí, tomar mi tiempo para cocinar. Aunque la verdad es que normalmente solo suelo cocinar una vez al día. Suelo hacer algo que me dure para 2 días, entonces normalmente lo que suelo hacer es a la hora de comer pues hago un plato grande que me permita al día siguiente para cenar tener los restos de la comida del anterior día. Gracias a esto, además de creo que ahorrar dinero pues tanto en gas y demás, pues ahorro sobre todo en limpieza. Tengo que limpiar menos, utilizo menos tiempo para cocinar. A mí es algo que me funciona. Pero bueno, creo que esto lo hacía en casa también antes de vivir y viajar en furgoneta. Para mí el hecho de cocinar en la furgo pues no tiene mucha diferencia hacerlo en una casa, la verdad. Sobre todo ahora desde que he descubierto que con una sartén puedo hacer pizzas. Hago pizzas caseras simplemente tapando la sartén con papel film y eso hace que la temperatura dentro de la sartén sea prácticamente como un horno y se cocine por fuera también. La verdad es que ha sido un descubrimiento impresionante. Casi cada semana me hago un día de pizza. El siguiente apartado serían las reparaciones de la furgoneta. Aquí, como os he dicho, son 74 euros al mes lo que gasto. Aquí hay muchísimas cosas dentro, tanto los filtros que tengo que cambiar, pues los filtros de aceite cada vez que hago un cambio de aceite, las pastillas de freno que cambié hace poco, las averías que haya podido tener, pues cuando me quedé sin frenos bajando por una cuesta y tuve que cambiar la bomba de freno y bueno, pues pequeñas cosas con un relé de carga de la batería y demás, pero vamos, sí, 74 euros, que bueno, para ser una furgoneta antigua y la cantidad de kilómetros que yo hago, creo que no es demasiado. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. La siguiente categoría es varios. Como os digo, pues son 48 euros al mes lo que gasto y como el propio título lo dice, pues aquí hay muchas cosas aquí dentro. Sobre todo son cosas que suelo gastar cuando estoy con gente. Cuando estoy yo solo, estos varios prácticamente son cero, pero se disparan en cuanto estoy con gente. Normalmente suelen ser las comidas que podemos hacer en algún restaurante, las cervezas que podemos tomar en bares, entradas a un castillo, al parque natural que entré el otro día, a una fábrica de chocolate, vamos, diferentes cosas que hacen que estos gastos suban siempre cuando estoy con gente. Seguramente no te parezca mucho 48 euros, pero bueno, si lo cuentas como que es prácticamente el 10% de mi presupuesto, pues ahí ya se puede ver que es bastante. Como os decía, normalmente yo gasto muy poco en estas cosas, pero en cuanto estoy con gente, la verdad es que se dispara. Por ejemplo, creo que en una semana en Suiza con mi familia he gastado más que en 2 meses en el Algarve, donde no estuve solo, pero la mayoría del tiempo estuve solo. La verdad es que me encanta comer fuera o tomar cervezas, no nos vamos a engañar. Pero sé que si lo hiciese a menudo, pues no podría vivir viajando, por lo menos ahora mismo. Así que esto, ya os digo, solo lo reservo para cuando estoy con gente. El siguiente apartado es el móvil.
Mi tarifa mensual en realidad son 20 euros por 28 gigas de internet cada mes. Lo que pasa es que he puesto que el gasto mensual es de 28 euros al mes simplemente porque como he estado ya en Suiza un par de veces y he tenido que comprar una tarjeta SIM y esto ha encarecido mi servicio por el hecho de tener que comprar una tarjeta nueva y demás. Y luego que cuando estuve en Francia, en Annecy, pues tuve un sustillo porque, bueno, al parecer excedí de las políticas de uso razonable del roaming europeo, lo que hizo que mi factura en vez de 20 euros pues fuesen 70 euros. Bueno, esto hace que mi media mensual durante un año haya sido de 28 euros al mes. Tampoco me parece que es mucho, porque probablemente en una casa, si tienes servicio de móvil como tengo yo y servicio de internet en casa, seguramente ya estés gastando más de 28 euros. Como este tema de cómo tener internet viajando y en furgoneta me parece algo muy interesante y además algo que yo conozco muy bien, sobre todo porque he trabajado en diferentes empresas de telecomunicaciones, creo que haré un episodio exclusivo sobre este tema. Siguiente gasto mensual que tengo es el seguro. Bueno, mensual no, en realidad es anual, pero lo he dividido entre 12 para saber cuánto gastaba cada mes. Son 200 euros al año lo que pago por el seguro, lo que hace 16 euros y pico cada mes. Bueno, pues tampoco creo que es caro. La verdad es que pasé bastante tiempo buscando un buen seguro, o bueno, más que bueno, algo barato que me incluyese pues la asistencia, sobre todo por toda Europa. Me parecía algo muy importante. Y después de haber tenido que romper una ventana hace unos meses y no tener cubiertas las lunas, pues ahora ya he ampliado ese seguro para tener las lunas cubiertas. El siguiente gasto fijo que tengo todos los meses es el gas. Siempre cocino, como os digo, es mucho. Y entonces pues utilizo unas pequeñas botellas en mi camping gas que normalmente me suelen durar unos 3 días más o menos y bueno, pues esto lo que suelo hacer es intentar, en cuanto encuentro un sitio donde venden botellas de gas barato, intento comprar muchas y almacenarlas en la furgoneta. Bueno, ahora dispongo de una calefacción estacionaria que usa diésel y usa electricidad, pero hasta diciembre del año pasado utilizaba una calefacción a gas, lo que hace también que cada vez yo creo que voy a gastar, seguro que voy a gastar menos en gas. La verdad es que no estoy muy contento con el sistema que tengo, sobre todo porque estas botellas, como os digo, las tengo que tirar, no son recargables, eso para empezar, y son botellas muy pequeñas que me duran muy poco tiempo. Si volviese a hacer esta furgoneta, creo que pondría una cocina fija que funcionase con botellas de gas grandes recargables. Bueno, además de ser mucho más barato, es mucho más ecológico y más cómodo, porque yo estoy todo el día sacando y metiendo este pequeño camping gas, porque no lo tengo siempre fuera. Claro, yo cuando lo compré tenía un poco en la cabeza que iba a cocinar pues de vez en cuando fuera y otras veces dentro, entonces esto me permitía el hecho de no tener que tener dos cocinas. Pero la verdad es que me he dado cuenta con el tiempo de que yo prácticamente solo cocino dentro. Me parece más cómodo porque tengo todo a mano y demás. Y luego porque estoy en muchos países que igual hace frío y cocinar fuera pues con viento y no es lo más agradable. Pero bueno, creo que lo bueno es que cada vez consumo menos gas, ya que no utilizo una calefacción a gas. Y el último apartado sería la lavandería. Bueno, mucha gente me pregunta, pero ¿y cómo te lavas la ropa cuando estás viviendo y viajando en una furgoneta? Y bueno, pues es fácil. Voy a una lavandería. Allí llevo la ropa y además 1 hora más tarde salgo con la ropa limpia y seca. La verdad es que es muy cómodo. Y no lo utilizo mucho, sobre todo porque hay cosas que de vez en cuando lavo en la furgoneta, en el fregadero, lo lleno, le pongo el tapón y lo limpio. Y lo limpio ahí a mano. Y luego porque cada vez que estoy en casa de alguien, de algún couchsurfer o algún amigo que me pueda encontrar por el camino, pues suelo intentar utilizar esa lavadora. Entonces, lo que os decía, mi gasto mensual es de 550 euros al mes.
de media, como os digo. Cuando tengo algún problema con la furgoneta o cualquier cosa, pues eso sube, pero luego muchos otros meses baja. No es una cantidad muy grande. Yo cuando vivía en una casa me salía más caro. Es curioso cómo vivir viajando me puede salir más barato que no hacerlo, ¿no? Y sinceramente creo que no me corto prácticamente en nada. Hombre, si tuviese más dinero probablemente comería más fuera, sobre todo para disfrutar de la gastronomía local de cada sitio, pero pienso que vivo muy bien. Y bueno, pues recordaros que este presupuesto es cuando viajo yo solo, viajando sobre todo por sitios naturales, que cuando estás en ciudades pues gastas más. También hay que decir que yo no tomo ningún peaje. Empecé viajando utilizando peajes, pero ya me di cuenta de que bueno, además de ser un gasto muy importante, a mí me encanta poder conducir por carreteras comarcales y ver mucho más que lo que puedes ver yendo por autopista. Esto me permite pues que si encuentro un sitio que me gusta, pues pararme ahí y conocerlo y visitarlo. He visto muchos pueblos muy impresionantes gracias a ir por carreteras que no son de peaje. Y luego, como habéis visto, no he metido gastos de aparcamiento porque es que solo he pagado una vez en un año por aparcar. Fue en Londres y porque estaba con mi familia también, porque si no, la verdad es que ese gasto sería totalmente cero. Pero ni lo he metido porque no me acuerdo cuánto fue, pero sería pues 3 libras o lo que sea, que es lo que me gasto en un año, así que no es nada. Espero que con este capítulo os hayáis dado cuenta de que vivir viajando no es nada caro, sobre todo si lo haces en furgoneta, y que no tiene nada que ver cuando haces unas vacaciones de una semana o 2 semanas en un sitio que el gasto que puedes hacer cuando vives viajando. Así que nada más, esto es todo por este capítulo. Como siempre, espero que si os ha gustado y conocéis a alguien que le pueda venir bien esta información, que le interese, que lo compartáis con ellos. Pues nada más, un saludo fuerte y nos vemos pronto.